pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos de vuelta del largo fin de semana 18ero a la realidad de nuestro país. Estaba anunciado, nadie puede declararse sorprendido, que hoy 23 de septiembre, volviendo de este fin de semana largo, fin de semana patrio, se iniciaba esta temporada de acusaciones constitucionales, porque todo el desarrollo lo vimos antes de irnos a estos 5 días y ahora entonces se oficializa. ¿A qué me refiero? El oficialismo, la Democracia Cristiana y Chile Vamos ingresaron una acusación constitucional en contra de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El ministro, el ministro además de este mismo máximo tribunal, Jean-Pierre Matus, y también el miembro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. No todos a todos, sino que esto tiene una suerte de puzzle que hay que ir armando. ¿Quién acusa a quién? Incluso hay una persona que es acusada con 2 acusaciones distintas. ¿Qué significa eso? Es parte de lo que vamos a tratar de entender con los profesores que hoy nos acompañan. Bueno, en caso de ser aprobada las acusaciones constitucionales, tanto Vivanco como Matus serían destituidos de sus cargos y se impondría la sanción de inhabilidad para el desempeño de función pública por 5 años. Lo mismo que para Muñoz, se entiende, cualquier ministro de la Corte Suprema, cualquier autoridad acusada constitucionalmente. Cumpliendo con lo señalado antes de las fiestas patrias, Chile Vamos, a través de los jefes de bancada de RN, Jimeno Sandori, de la UDI, Gustavo Benavente, y Evópolis, Jorge Guzmán, presentaron este lunes las acusaciones constitucionales en contra de la ministra Vivanco también y contra Sergio Muñoz. Por eso le digo que es un puzzle un poquito complicado, pero tampoco tanto. En 48 páginas, las bancadas de los distintos partidos entregaron los argumentos por notable abandono de deberes que fundamentará este libelo acusatorio contra en este caso, estos 2 supremos. Los otros 2 también tienen que justificarse. A ver, vamos a la mesa de conversación y entremos a clase en un momento con profesores que ya conocemos en estas materias. Vamos. Y ustedes ya lo reconocen, han estado tantas veces aquí, le agradecemos la presencia a Tomás Jordán, abogado constitucionalista, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Tomás, gracias como siempre por acompañarnos. Hola Matías, de nuevo por acá. Así es, muchísimas gracias. Y Marisol Peña, que es directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, expresidenta del Tribunal Constitucional. Marisol, también un gusto de tenerte aquí. Igualmente, Matías. Hola, Tomás. A ver, se abrió la temporada de acusaciones constitucionales. Partamos de lo general a lo particular. ¿Creen ustedes que hay algunos que dicen que lo dice de hecho Erika Edo, que es el vicepresidente de la Cámara, que es el momento de crisis institucional más grave del regreso a la democracia? ¿Coinciden ustedes con esa mirada primero global, Marisol? La verdad es que es una mirada legítima. Creo que en general el país ha estado afectado por la crisis de las instituciones. Acordémonos, sin ir más lejos, que a raíz de también contactos con Luis Hermosilla, salió un director de la Policía de Investigaciones, sí. También ha habido problemas en Carabineros de Chile. En fin, hemos conocido crisis a nivel de diversas instituciones, pero lo que ocurre es que cuando una crisis afecta al Poder Judicial y sobre todo al órgano que está en la cúspide, que es la Corte Suprema, en el fondo se afecta la credibilidad de un valor colectivo muy importante, que es el acceso a la justicia. Todos necesitamos tener la garantía de que cuando tengamos un conflicto jurídico vamos a poder acudir a jueces que sean independientes e imparciales. Tomás, ¿te parece a ti que estamos en esa crisis tan profunda o hay gente que está sobreactuando al respecto? No, yo creo que es una crisis institucional muy grave del Poder Judicial. Y grave en varios sentidos. Uno, del retorno a la democracia, no habíamos estado en presencia de que la institucionalidad judicial haya estado tambaleando. Es un terremoto institucional, lo definiría así. 2, hemos pasado, como dice Marisol, distintas crisis desde los últimos 7 u 8 años, crisis del financiamiento ilegal de la política, crisis de Carabineros, PDI, pero que el Poder Judicial, en el cual las personas depositan la confianza para que resuelva sus problemas, esté en crisis. Me parece que estamos en un escenario como Estado que tenemos que ponernos las pilas para ciertos mecanismos institucionales que hay que ajustar, ¿no? Me parece que es grave. Déjenme mirar la cosa con la mitad del vaso llena, en cuanto a que la ciudadanía
a través de sus representantes, reaccionan ante una crisis e intentan actuar a través de acusaciones. Veremos después si son, si se ajustan a derecho o no, o si... Hay un terremoto. Pero, ¿sabe por qué le hago esta pregunta a Tomás y Marisol? Porque el Crisis. Vivanco y Matus tienen que ver en el contexto audios. A partir de eso surge esta crisis y veremos si se les acusa o no. O sea, si se les sancionó, porque ya se les acusó. Sí. Pero el caso del señor Muñoz es de un caso que conocemos hace varios meses y que ocurrió en otro contexto completamente distinto, el 2022. ¿Y por qué entra ahora en esta temporada, como alguien diría, temporada de caza, temporada de acusaciones? Un caso que conocimos, publicado en Pulso, en La Tercera, lo de Sergio Muñoz. La clase política no le importó aparentemente. Y con los mismos antecedentes que usted les puede buscar en Google, que están hace un año, hoy amerita acusación constitucional. Entonces, ¿es porque alguien se está aprovechando de eso? ¿O es porque el país se remeció tanto que empieza como a darse cuenta de que se le estaban pasando cosas que no debemos dejar pasar? A ver, si yo tuviera que pronunciarme sobre aquello, primero, yo personalmente no tengo la costumbre de juzgar intenciones. No sería capaz de decir, realmente no tengo capacidad para sostener que alguien se pueda estar aprovechando. Pero yo creo que el caso Audio ha destapado, de alguna manera, un comportamiento muy irregular y que tiene que ver con la desigualdad en el juzgamiento. Uno de los principios básicos frente a un juzgamiento es que las partes estén en situación de igualdad procesal. Es decir, que ante el juez ninguna sea beneficiada respecto de la otra. Ustedes dos vienen a alegar, yo soy el juez, que yo tenga equiparidad en el trato a ustedes. Entonces, si de repente estamos teniendo noticias, ya voy a ir al caso de Sergio Muñoz, noticias de que se le ha entregado a algún abogado información privilegiada respecto a una causa que se está sustentando y que uno tiene legítima razón para creer que eso va a significar una ventaja desde el punto de vista procesal en la defensa o en las alegaciones, es un tema preocupante. Y entonces aquí es donde yo creo que engarza con el caso del ministro Muñoz, expresidente, por lo demás, de la Corte Suprema, lo cual creo que reviste particular atención y gravedad. Y es el hecho de que, aprovechando su condición de juez, haya proveído de alguna manera, en caso de comprobarse, una ventaja para una persona que no es cualquier persona, que es un familiar, es una hija. Entonces yo creo que aquí se destapó un asunto ahora, que en el fondo tiene la misma base. No hay nada nuevo respecto a este tema. ¿Por qué ahora entra el mismo día que los otros casos? Sí, yo creo que hay una cuestión que no veíamos antes que lo vemos hoy, que es una forma, pareciera ser que hay formas de operar dentro del Poder Judicial que no estábamos tan constantes, que estábamos en peligro, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que el caso Muñoz, hace 2 años atrás, era un caso aislado en el cual el sistema se seguía sosteniendo y por lo tanto no le dimos la gravedad que podía haber tenido. Pero hoy día, sumando todos los audios de Hermosilla, lo que está pasando, decimos, ojo, que aquí a lo mejor hay una forma de comprender las cosas de manera distinta que hace 2 años. Ahora, todo esto, y esa es la clave de lo que viene en los próximos días y semanas, está sometido a una prueba, es decir, que cada uno de los acusados tiene derecho a defenderse y demostrar que es verdad o mentira, en este caso ellos defienden mentira lo que se le está acusando y los acusadores mostrar la verdad. ¿Por qué lo digo? Porque hay que diferenciar en la acusación constitucional respecto a los que acusan y los argumentos que tienen respecto de los hechos como realmente han ocurrido. Y eso yo creo que nosotros tenemos como abogados y abogadas que ser fieles al debido proceso, por llamarlo de alguna manera. Entonces, vuelvo al punto. Yo creo que eventualmente hay un sistema, una forma de operar en la sombra que no se vio como muy tenue hace 2 años y hoy día ya esto nos hizo hay un dibujo. Cambiar el lente. Cuando uno va al oculista, yo que voy mucho, a uno le ponen un lente y le ponen otro. Sí. Y de repente le ponen otro y uno ve cosas que antes no veía. Yo te agregaría el estándar de la accountability en definitiva, de la rendición de cuentas. Sí. Ha subido definitivamente el estándar. Pero eso hace peligrar entonces que si me ponen un nuevo lente, que yo veo cosas que hasta ayer no veía, que haya más que 3 jueces. Entonces hay que empezar a revisar otras cosas de jueces que hoy están en ejercicio que nos empiezan a llamar la atención ex post. Cosas que antes no nos llamaban la atención. O sea, yo creo que eso es el riesgo que corremos.
porque nosotros solo estamos acusando o tomando conocimiento de los 3 casos que conocemos. O sea, ahí hay una buena reacción del sistema político. Es decir, frente a un hecho grave, reacciona. ¿Okay? Pero lo que no sabemos es si son solo esos 3 hechos o casos o hay más. Esa es la gran duda que nos va a quedar a todos, como que va a mediar la legitimidad del sistema, Antes de que nos expliquen judicial. el procedimiento que vamos a ver en el mes que viene, quiero preguntarle a ambos si ven peligro de que esto pierda el carácter de seriedad y profundidad que debe tener, es decir, la oportunidad de hacer un saneamiento institucional y que se convierta en un circo político. No digo que se convierta en. ¿Ustedes ven riesgos, ven atisbos de ese riesgo al menos, Marisol? Bueno, es parte del riesgo que se corre cuando llegamos a una instancia política, porque hay que tener presente que la acusación constitucional, que en otros países es conocida como juicio político, como un impeachment, tiene un doble carácter. Es una institución jurídica prevista en la Constitución, pero al mismo tiempo es política. ¿Por qué? Porque es una facultad de la Cámara de Diputados, que es la que inicia la acusación, para efectuar una valoración que no necesariamente es jurídica. En gran medida tiene que ver con el mérito, ser espejo ante la ciudadanía de conductas que la ciudadanía claramente rechazaría. ¿Y por qué? Porque son conductas contrarias a la Constitución, contrarias al juramento que esas autoridades han hecho de respetarla. ¿Tengo que probar aquí una infracción del acusado a la Constitución Política de la República? Buena pregunta. Y quiero que conteste si ves riesgo en que esto se convierta en un campo de batalla político electoral. Yo creo que el riesgo está en el evento en que los diputados y diputadas toman esto como solo una señal política hacia la ciudadanía. Yo creo que acá, si nosotros queremos tomarnos en serio las acusaciones, junto con dar una señal, nosotros tenemos que mostrarle a la ciudadanía que esos hechos graves de notable abandono de sus deberes se acreditaron, se mostraron. No podemos mostrar, aquí están las pruebas de que por qué estas personas tienen que dejar su cargo. Si nosotros no hacemos esa segunda parte y solo queremos dar señales políticas, estamos entrando en un terreno que es que los jueces y juezas dependen del pulso político del Congreso. Y eso me parece que es institucionalmente complicado. ¿Por qué? Porque acá juega el juego de equilibrio, de freno y contrapeso entre poderes. Por lo tanto, frente a un hecho grave, presentemos una acusación constitucional, pero mostremos que esa acusación tiene fundamento jurídico, porque esa es la hipótesis que la Constitución nos obliga a mirar, es decir, notable abandono de deberes. Es un juicio político, pero no se puede apartar de los fundamentos jurídicos. Efectivamente. Así es. Y tengamos presente además lo que ha sido la historia de recientes acusaciones constitucionales formuladas en este país, fundamentalmente en contra de ministros de Estado, en las cuales la acusación ha sido utilizada, a mi modo de ver, como un verdadero gallito, como instrumento de presión sobre el presidente de la República para solicitar la renuncia a un ministro de Estado. Cuando ese enfoque existe, como decía Tomás, priman las consideraciones políticas y se desperfilan las consideraciones jurídicas que suponen, como también lo ha dicho, probar que la causal específica señalada por la Constitución efectivamente concurre en relación a los hechos imputados. Les preguntaba, y Tomás le quedó pendiente en su respuesta, si se requiere necesariamente probar que hubo una infracción a la Constitución de la República para que sea acusada esa persona. Sí, a mi juicio sí, por 2 razones. Por una gran razón, pero siguiendo el notable abandono de deberes, y tú tienes que mostrar que hay deberes incumplidos y que son graves. Son notables, o sea, que tienen un carácter, no solamente lo incumplió, sino que notablemente. Así es, y esa gravedad está asociada a por qué son reiterados o por la entidad del incumplimiento. Por los efectos que tuvo. Así es, y por lo tanto nosotros tenemos... Los diputados y diputadas y los que concurran a las comisiones tendrán que mostrar que hubo un abandono de un deber, es decir, un incumplimiento expreso. Por ejemplo, esto de declarar las inhabilidades, el Código Orgánico del Tribunal exige que se declaren. Y 2, que tienen que ser graves. Y esa gravedad se tiene que mostrar en la acusación, en la comisión que la está investigando. Ahora, tal vez agregar ahí un punto que es bien relevante para quienes nos están escuchando. En el caso de los jueces, es una de las pocas situaciones en las cuales es la propia Constitución la que configura responsabilidades específicas. A ver. La Constitución dice que los jueces responden personalmente por los actos de prevaricación, denegación de justicia, falta de observancia sustancial de las leyes que regulan el procedimiento y denegación de justicia.
Y luego, en el caso de los ministros de la Corte Suprema, confía la ley regular esta responsabilidad. ¿Qué debemos entender de esto? Que hay deberes aplicables a los jueces que configuran responsabilidades políticas o constitucionales que no emanan simplemente de lo que dice el Código Orgánico de Tribunales, sino que directamente de la Constitución, en aval a lo que dice Tomás. Y aquí podríamos, por lo que se ha conocido, estar frente a casos de torcida administración de Justicia, afectación y de prevaricación eventualmente. y de la independencia judicial, principio constitucional, de la imparcialidad, principio constitucional, parte del debido proceso, de la probidad, artículo 8 de la Constitución. Y por lo tanto es un escenario en que los deberes de las y los ministros son bastantes. O sea, ¿ustedes creen que en estos casos concurren al menos, o es dable pensar que pueden concurrir efectivamente infracciones de deberes que debieron haber observado? Sin duda. Los antecedentes muestran que hay eventualmente infracciones. Sí. O sea, No es que se sea puede- una acusación, ninguna de las acusaciones no viene de un hecho, vienen de hechos. Lo que pasa es que tú tienes que probar que esos hechos son se infracciones. lo voy a preguntar de propiamente modo bien coloquial y bien, si bien de callejero. No hay ninguna de estas tres acusaciones que les parezca tirada de las mechas a ustedes, como diciendo, a ver, pucha, que hay que ser ingenioso. No, los tres son investigables. Sí. Los tres, a juicio de ustedes, son, a ver, amerita sentarse a investigar porque sí, es plausible. ¿Las tres les parecen plausibles? No creo que den un juicio Sí, final porque o sea, ustedes a no mí me son... parece que las tres tienen antecedentes para haber iniciado una acusación. Me parece que eso sí. ¿Hay alguna que les parezca más grave que otra, Marisol, a ti? ¿De los tres? Yo no las he leído porque la verdad es que cuesta acceder Sí. a ellas, no han sido publicadas Hay hasta algunas el momento publicadas, en Bio Bio vi una- integralmente. Yo por lo menos hasta Vi que una, salí por para lo acá, Una leí yo. la de Una- Erika Edo. Sí, la Sí, La de- es la única, entonces es difícil pronunciarse sin consultar los Con textos los porque antecedentes que tenemos la ciudadanía a la vista. son plausibles a mi modo de ver y voy a Sí. lanzar aquí una idea que es muy personal. Yo creo que eventualmente la más difícil de configurar como notable abandono de deberes es haber faltado a la verdad. ¿El caso del señor Matus? Exactamente, ¿Esa es la que le parece más débil porque como esa acusación? podría ser una infracción ética, como las que está investigando la Comisión de Ética. Pero tú dijiste, Marisol, recién, disculpa, Tomás, Sí, sí. que una de las cosas que los jueces deben hacer, no solamente impartir justicia, dar confianza a todos y dar garantías a todos por igual, es que son un espejo ante la sociedad. Y eso me parece no muy jurídico, pero sí de sentido común. Bueno. Si hay alguien que lo pillan mintiendo, un ministro de la Corte Suprema, si fuera el caso, no es un espejo muy interesante de mirar, Ya, ¿no? pero si fuera la Sí. defensa de Matu, y probablemente va a ir por ahí, la línea defensiva de Luciano Fuyú, no lo sabemos, va a tratar de argumentar que esto forma parte, el hecho de decir la verdad o no, o de sostener, como hemos venido conociendo en las últimas horas, que se le había olvidado que tenía WhatsApp cruzado con Luis Hermosilla, va a sostener que esto simplemente configura Un error. omisiones, errores, pero que en realidad no afecta los deberes constitucionales, no constituye prevaricación ni torcida administración de justicia, los que ¿Te mencioné. parece, Tomás, a ti que el del señor Matus, el ministro Matus, parece a simple vista, antes de entrar en el fondo de cada uno de ellos, la más débil como acusación? Me parece que la que requiere más prueba. ¿En qué La sentido? que está más al debe de las pruebas hasta Sí. la vista. ¿Por qué razón? Porque, como decíamos antes, tiene que ser notable, es decir, tienes que mostrar la gravedad y por lo tanto una cosa es que tú declares o no declares una inhabilidad y otra cosa es el efecto de esa no declaración donde demuestras la gravedad de no haberlo declarado. Entonces, ahí yo creo que todavía quedan piezas por construir, es decir, que una cosa es que él no haya declarado a ciertas personas, que obviamente... En las inhabilidades. Obviamente que influyeran en su nombramiento por lo que uno visualiza, es decir, hay un agradecimiento Sí. y bla, bla, bla. Pero yo creo que ahí hay que todavía escudriñar si eso es de la entidad suficiente para caer en la causal de notable La abandono. notabilidad. Sí. Ahora, ¿dónde está la debilidad de Matus en su accionar, del ministro? Sí. En que el principio de probidad exige que sea ejercer el cargo leal y honestamente. Entonces, si los diputados entienden esa lealtad y esa honestidad como en un sentido muy estricto de un accionar intachable que se le exige a los funcionarios públicos, Podría estar en cualquier bache en tu camino podría ser entendido así. Y a la vista de lo que tenemos, ¿no es cierto?, sobre la mesa, Sí. en que
Aquí hay un bando o un grupo que acusa a estos dos y otro acusa a otros dos, pero una en común, que es la señora Vivanco, la ministra Vivanco. Sí. Ambos sectores la acusan a ello. Eso, por mera estadística, me hace pensar que es la que hay más consenso. El sentido común me indica eso. ¿Se equivoca el sentido común? ¿Creen ustedes, desde el punto de vista jurídico, como profesores, que es de los tres acusados la que está en la posición más compleja y que lo más probable es que se apruebe una acusación en contra de ella? A ver, ¿coinciden? es inédito, creo yo, que una acusación constitucional tenga un apoyo transversal. Sí, no. Históricamente hablando, las acusaciones constitucionales suelen ser promovidas por la oposición política a un gobierno, por ejemplo, respecto a los ministros de Estado, como una forma de hacer presión o de hacer un gallito político. Entonces, tú preguntabas hace un momento atrás, yo no quisiera eludir la respuesta, ¿cuál es la más grave de las situaciones? Y sin duda, como tú lo dices, estadísticamente hablando, el hecho que haya dos conglomerados que tienen miradas distintas de bien común, opciones políticas distintas, que estén contestes, eso ya dice mucho en relación a la dificultad, me gustaría plantearlo de esa manera, que va a tener la defensa de la ministra De Vivanco. acuerdo, por una razón que, y siguiendo a Marisol, el ministro Matus eventualmente, y su abogado, como lo ha señalado en la entrevista, acusa un olvido. El problema de la ministra Vivanco es que de olvido no hay nada, porque son declaraciones expresas de intervenciones de favorecer o perjudicar nombramiento, de hablar, si los chats son todos ciertos, y los damos por cierto acá, porque nuestro gobierno, por lo tanto hay una intervención de un poder sobre otro. Entonces, le da consejos al propio abogado. Recurre de queja, le dice. Le da consejos jurídicos. Claro. En la causa que está en comisión de ética del cuaderno de remoción de la muñeca bielorrusa, ocurren sucesos que son, uno lo mira al expediente y es muy extraño todo lo que ocurre ahí. Entonces yo creo que aquí no hay olvido, hay acciones más bien, no omisiones. Y yo creo Cuidado que ahí, que uno dijo no hay perdón, no olvido. bueno, también. También tiene que ver con una acusación constitucional. Pero quiero decir que el señor Matus, el señor Matus que ha acusado ciertos olvidos, pero en el caso de la ministra yo creo que su problema es que son acciones más que omisiones. También encuentras tú que es de la que está más es comprometida. Es la más complicada. La transversalidad habla de que al final hay convicción inicial en ambos lados del espectro político. Y eso En es ambos lados del espectro político la acusan. Primero, ¿por qué no hubo una sola acusación? Y la pregunta técnica, ¿son dos acusaciones? ¿Qué pasa si primero fructifica una y llega a ser acusada, sancionada? ¿Qué pasa con la otra? ¿Ya no corre? ¿O no puede ser acusada dos veces? Es que yo creo que hay que tener presente aquí que, de acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica del Congreso Nacional, las acusaciones se votan, y cuando decimos se votan estamos hablando fundamentalmente de la declaración de culpabilidad en el Senado, porque la Cámara de Diputados lo único que hace es declararla admisible, es decir, da la viabilidad para que el juicio político propiamente tal se desarrolle en el Senado. Es un antejuicio, de hecho, ¿no? No es que sea un antejuicio, declaración de darle curso de porque hay procedencia. De procedencia. Pero juicios en el Senado. Así es. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Creo yo que lo racional, no sé lo que pensarás tú, Tomás, lo racional sería que empecemos a ver la coincidencia de cargos o de imputaciones, porque las acusaciones constitucionales se votan por capítulos. Así es. ¿Qué significa por capítulos? Que cada imputación tiene que tener el quórum para ser aprobada que exige la Constitución, tanto para la admisibilidad como para eventualmente producir la destitución en el cargo. Entonces, lo primero que hay que ver, creo yo, lo racional, es ver cuáles cargos coinciden. Y si hay coincidencia en esos cargos, bueno, cero problema, y habrá que votar los cargos de la acusación que resta en forma separada, como capítulos separados. ¿Cómo lo explicas tú? Debería ocurrir que se tendan a acumular en algún momento, es decir, verlas conjuntamente. Ahora, como dice Marisol, yo sigo su criterio, las que tienen los mismos capítulos y los mismos fundamentos se deberían votar conjuntamente y después votar al final las que son instancias separadas. Ahora bien, en el Senado, como son acusaciones distintas, necesariamente se tienen que ver, examinar, ojalá juntas, pero posiblemente se puedan ver separadas y se voten, pero una vez votado con un capítulo que se vote favorable, la persona es acusada y sale. Por lo tanto, basta uno, no es necesario llegar al resto. ¿Nos pueden ustedes ilustrar qué es lo que viene de aquí en adelante? ¿Cuáles son los procesos, los requisitos, los quórums, en fin?
Marisol. Bueno, a ver, parto yo si Sí, quieres, sí. Tomás, Dale, y dale. vamos, Somos profe vamos aquí. complementándonos. Lo que viene ahora es la notificación a los acusados. Estas personas son formalmente en este minuto acusados porque se han deducido las correspondientes acusaciones constitucionales, no se llaman imputados, eso es propio de un procedimiento penal, y esto debe efectuarse en un plazo de 3 días. Si atendemos a las declaraciones que en el mismo día de hoy ha formulado la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, estas notificaciones se efectuarían en el día de mañana. De ahí tienen un plazo los acusados de 10 días hábiles para presentar sus descargos. Sí. Y una vez presentados, la comisión respectiva, hay 3 comisiones que ya se han constituido, debe en un plazo de 6 días hábiles siguientes, debe proponerle a la sala, o sea, la Cámara de Diputados completa, los 155 diputados, debe proponerle si declarar admisible Pues o es el no informe, la acusación. ¿no? Se vota el informe, siguiendo a Marisol, tú presentas la acusación, se forma la comisión que hoy día se sortearon, llevan a cabo la investigación, es una comisión investigadora, por llamarla de alguna manera, y en el fondo lo que hace es recibir el informe del acusado, más declaraciones de profesores, de testigos, de personas que quieran aportar antecedentes a la comisión, y se va a la votación a la sala, y primero se vota lo que se llama la cuestión previa, es decir, que el abogado o el acusado o acusada pide que se tenga por no presentada la acusación. Si es que la formula. Si es que la formula. Tiene ese derecho a decir, sabe que tengámosla por no presentada y se vota primero la cuestión previa. ¿Ok? Si se rechaza la cuestión previa, se tiene que ir a votar al fondo, si declarar o no al lugar de acuerdo a los antecedentes. ¿Por qué? Porque la comisión, y ahí lo decía Marisol, emite un informe, favorable o desfavorable a la acusación, y va con ese informe a la sala. Ya, pero ese informe no es vinculante. No es vinculante. Ya, y ahí pasa la Cámara y la Cámara tiene que inmediatamente votar. ¿Cuál es el quórum en la Cámara de Diputados? Mayoría de los diputados presentes. Presentes. Así es. Que Mayoría de presentes los- son los que están en ese día. Ahí. ¿Se cuentan ahí? Sí. No se cuenta 155 de la mitad No. a uno, sino los que están presentes Y ese ahí día. un voto más, la opción A o la opción B. Así es. ¿Para Ahora me acusar o no gustaría acusar? aclarar en este momento algo que escuché en algún minuto en el curso del día, que en el caso de la acusación formulada por el grupo de Chile Vamos respecto de la ministra Ángela Vivanco y respecto del ministro Sergio Muñoz, como que estarían atadas las acusaciones de uno y de otro. A mi parecer, eso no es efectivo porque existen antecedentes de una acusación constitucional Sí. tramitada Sí. en el año 1992 contra 4 ministros claro. de la Corte Suprema, Cereceda, incluido- Veró y Valenzuela. exactamente, Y solo incluido procede el uno. auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva. donde fue uno solo el que finalmente fue destituido, Cereceda. que fue Hernán Cereceda. Además Entonces, que tiene hay una un cosa precedente. práctica, que como son capítulos y son distintos por cada uno, porque cada uno se le imputan hechos diferentes, se tienen que al final del día votar separadamente. No es un bulto, no es una acusación a 3 No, ministros. no es que los pongan Son ahí. acusaciones a estos 3 ministros. Es más, Y son dentro de acusaciones. cada acusación, capítulos Capítulos. específicos, que son las razones que se imputan para acusarlo. Si llegase en alguno de estos casos a prosperar en la Cámara de Diputados, Sí. pasa al Senado y ahí cómo son los quórums y los tiempos. Mayoría en ejercicio del quórum de los senadores, y por lo tanto se cuenta el total la mitad más uno. De los en ejercicio. En ejercicio. ¿Esa es la mayoría calificada que se llama? ¿Serio? Es lo mismo. Ya. Es lo mismo. O sea, ahí Quórum tiene que calificado, estar mayoría en ejercicio. la mayoría de los 155. De los 50. De los 50 en el caso del Senado. Perdón, Senado 50, Sí. disculpa. Entonces, ¿qué 50 pasa? estén o no estén. Estén o no estén. Para hacer el cálculo. Salvo que haya un desaforado, que no hay, por lo tanto se van a contar los 50. ¿Cuál es el hecho? Sube la acusación. 3 diputados designados por la Cámara acompañan la acusación, que la van a defender, por decirlo así, en la Cámara Alta. Y tienen 30 días el Senado para pronunciarse sobre el fondo y, por lo tanto, declarar la culpabilidad o no de los acusados o la acusada. Y ahí es por este quórum, y una vez que se vota favorablemente, eventualmente la persona queda destituida y no puede ejercer cargos públicos por 5 años. Ahora, Cosa que- hay una hipótesis también complementando lo que dice Tomás, que la he escuchado en el curso del día. ¿Qué pasaría, en otras palabras, se frustraría la acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco si ella renunciara mañana, durante esta semana? No, No. porque la Constitución dispone expresamente que la acusación constitucional se puede deducir
hasta los 3 meses después de que la persona El presidente, haya cesado 6 en el meses, cargo. si no me equivoco, 6 ¿no? meses en el Así caso. Y lo último, estamos pasado tiempo, pero es muy interesante entender. Está por la vía, ¿no es cierto?, de la justicia ordinaria, por así decirlo también. Algunos, no entiendo que 2 de estos 3 ministros se están viendo sus casos. 2 de los 3, ¿no? Me parece que en el caso Muñoz y en el caso Vivanco. Se abrió arista penal. Arista penal. Sí. No en el caso Matus. No. En el caso de que hay una acusación constitucional y se vote favorable o no favorablemente, ¿sigue por la lista penal en paralelo, totalmente separada? Todas las distinta, aristas siguen en ¿cierto? paralelo. Paralelo. La arista de la Comisión de Ética, la arista del cuaderno de remoción, que es disciplinaria. La Comisión de Ética es por el correcto desempeño del cargo, o moral, por decirlo así, y la arista penal, que es la tercera. Y cada una son responsabilidades diferentes. Vías paralelas. Y eventualmente agreguemos responsabilidades civiles si es que claro. personas se sintieran perjudicadas. Marisol Peña, Tomás Jordán, como siempre, abusamos de su tiempo, de sus conocimientos para tratar de entender esto que se va a tomar la agenda en el mes y medio, que además cae en la mitad, porque tú dices 20 días, 30 días después del Senado, la elección municipal va a caer ahí en el mero centro. Así Tal es. cual. Pues ese es parte de los riesgos. Tomás, Marisol, como siempre, Muchas gracias. muchísimas gracias. A ti. por venir. Buenas noches. Crimen organizado es un tema que nos da vuelta en la cabeza por la preocupación que genera. La leemos en la prensa, no solo en la chilena, lo que no significa que sea más o menos grave eso, sino que parece que nos parecemos y tenemos que aprender de los que van lamentablemente más adelante en esto, porque es una carrera que nadie quiere correr, ¿no es cierto? Pero hay que mirarlo y hay que mirarlo desde el punto de vista experto. Y para eso hemos convidado a Pablo Ceballos, disculpe, que es consultor en crimen organizado internacional. Gracias, Pablo. Estuvo hace muy poco con su libro recién. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, Matías. Gusto nuevamente. Déjame partir desde afuera hacia adentro, porque leía en el diario de lunes recién que, bueno, lo de Ecuador, que tú vienes llegando y nos vas a explicar algunas cosas, nos vas a contar algunas cosas que viste allí. Sabíamos qué pasaba. Lo de Chile estamos viendo de manera muy preocupante y creciente cómo avanza. Pero leía que España, por ejemplo, un país que está en Europa, en un primer mundo mucho más avanzado, que creo, está hipercontaminado por el crimen organizado también, no solo en Madrid, con distintas bandas latinas, le llamaban, sino que en muchas autonomías del largo y ancho de España está pasando lo mismo. Es un fenómeno completamente mundial, ¿no? Sí, estamos ante la presencia de un fenómeno global, mundial, pero con características diferentes a lo que estamos acostumbrados a entender. Eso es lo que probablemente nos provoca más atención, ¿no es cierto? Dentro de estas características que observamos es el uso irracional de la violencia y el surgimiento de estructuras criminales que demoran muy poco en avanzar y tomar la decisión de avanzar fuera de un país, o sea, convertirse en una organización transnacional y lograr el control de territorio de formas que tampoco habíamos visto. ¿A quiénes afectan más? A los países que no estaban acostumbrados a este fenómeno esencialmente. Por ejemplo, Ecuador en su momento, Chile ahora, Costa Rica está sucediendo lo mismo, algunas zonas del Perú con ocasión de otras economías que están creciendo. En ese caso, la minería informal. El caso de la minería informal asociada al oro, porque el oro se ha convertido en un commodity de mucho interés para las estructuras criminales. Hoy día las estructuras criminales lavan dinero a través de oro, de refinado de oro. De hecho, recientemente en Ecuador estuvimos con gente de la banca ecuatoriana y nos dice, mira, ha bajado tremendamente la liquidez en los bancos porque hoy día los criminales están lavando activos a través del oro más que a través del dólar, por ejemplo. Ya. Fenómenos complejos, indudablemente. ¿Y en Europa también ocurre de manera similar? En Europa yo creo que están sucediendo fenómenos similares con componentes bien sudamericanos, de bastante violencia. De hecho, hay casos en países en Holanda donde se intenta hacer una recuperación de droga al estilo mexicana-sudamericana, ¿no es cierto? En una bodega de la policía, recuperan la droga, desaparecen, etc. Estamos teniendo una transformación donde hay un componente común que yo creo que es el desafío al Estado, el desafío a la autoridad, y creo que debe tener algo de relación con la forma como las cárceles están siendo resignificadas por las mismas estructuras criminales. Ya no es el lugar donde la sociedad deposita, ¿no es cierto?, a los infractores de esta ley o pertenecientes a grupos criminales, sino más bien son lugares donde ellos se potencian, emergen, dirigen, etcétera, y por eso es tan importante que la lucha contra el crimen organizado no es solamente en las calles, también tenemos que fortalecer nuestro sistema penitenciario. De Chile hemos visto, y vimos un reportaje ayer de Canal 13 que hablaba sobre ya no sé si se puede hablar de infiltración o ya son lo mismo, las barras bravas del fútbol chileno y el crimen organizado. ¿Tienes antecedentes de ello?
Hay un componente bien interesante y bastante común. Por ejemplo, en Ecuador hay ya investigaciones formalizadas y mucha información que también, lamentablemente, la investigación no llega a ningún objetivo final con gente condenada, donde estructuras de crimen organizado han empezado a permear pequeñas organizaciones barriales de fútbol, por ejemplo, pero que llevan entrando a las divisiones ya están en segunda división, etcétera, y que son estructuras o grupos financiados económicamente por el narcotráfico. Entonces, indudablemente, o otras estructuras criminales, indudablemente hay una correlación, ¿no es cierto?, que hay que estudiar con mucha atención sobre la actividad del fútbol, porque ¿qué es lo que hay de fondo? Son las apuestas, el juego ilegal lo que está de fondo. Por ejemplo, las ligas de segunda o tercera división en Ecuador son tremendamente populares y generan instancias de apuesta, de negocios donde se pueden comprar los partidos o vender los partidos. Entonces, son una diversificación de mercados criminales que el crimen organizado o la estructura criminal organizada no desperdician. Donde hay oportunidad de obtener ganancias ilícitas, inyectarlas en las economías formales, el crimen organizado va a estar atento. Y en el caso chileno, menos sofisticado que una eventual apuesta o la compra de ella, sino que directamente en la acción, en la coacción violenta en un estadio de las bandas. ¿Te parece que sea una actividad que le interese a la banda o no tanto? Me parece que es una hipótesis bastante interesante de estudiar y poder determinar con pruebas. ¿Por qué? Porque en realidad los momentos de violencia, los momentos de incertidumbre social son los lugares donde son los momentos donde más se potencian las estructuras criminales de naturaleza de crimen organizado, ¿no? Entonces creo que cualquier actividad que puede ser un desafío del Estado, que puede generar esas lógicas, son de interés para ellos, creo yo. Y leí a fin de semana de un analista latinoamericano que hablaba que en países como Colombia, por ejemplo, hay porcentajes importantes de autoridades elegidas popularmente que pertenecen ya a las bandas. O sea, no es que vayan a intentar entrar en el mundo de la política o de la estructura, sino que directamente son representantes de ellos que van a postular en una elección popular. Sí, ese es uno de los fenómenos más graves que estamos observando en esto que Douglas Fara, con quien me toca trabajar estos temas, ha definido como la cuarta ola del crimen organizado, donde las estructuras criminales ya no necesitan ni, con el viejo sistema de Pablo Escobar, plata o plomo, no necesitan entrar en guerra con el Estado ni tampoco necesitan comprar al Estado, sino son un poder tan fuerte que pueden negociar directamente con el Estado. Y muchas de esas negociaciones son cuotas de poder dentro del Estado. Hay territorios controlados, por ejemplo, en México, en otras zonas de Latinoamérica, donde la gente pierde su derecho a voto. O sea, la gente, el territorio controlado criminalmente le dice, mire, usted va a votar por tal persona, se vota por tal persona y gana con tremendas mayorías. Entonces, es un fenómeno porque pone en riesgo lo que nosotros conocemos como democracia y Estado de Derecho. Y eso es lamentablemente la resignificancia de esta nueva ola criminal que observamos y que, insisto, afecta principalmente a los países que no están acostumbrados a entenderlo. ¿Por qué? Porque normalmente esos países... baja. Claro, pero además de eso, Matías, los países como Chile, que no están acostumbrados a esto, se enfrascan en discusiones políticas desde trincheras políticas que es muy difícil definir cuál es la política de Estado. Y es el juego horroroso del crimen organizado. ¿Tú estás viendo que en Chile, para entrar directamente a lo que nos ocurre a nosotros, ocurre eso? Es decir, que desde las trincheras políticas están más preocupados de escuchar el argumento de su adversario o enemigo político muchas veces. Es lamentable el uso de ese término, pero existe. Yo prefiero adversario. Más atento de cómo te gano el argumento en una discusión política que de ponernos de acuerdo para preocuparnos de un, ahí sí que enemigo, ya no adversario, común, que es una banda de crimen organizado. Creo que es un componente común. Es como un juego un juego un poquito de sordo o ciego de lo que está pasando en el entorno. Y es perverso porque la lucha contra el crimen organizado tiene tiempos, ¿no es cierto? Y si uno desperdicia esos tiempos en esas discusiones, indudablemente los efectos los vamos a ver después. Una de las características del crimen organizado es que quiere permanecer en el tiempo. Y ese objetivo de permanecer en el tiempo involucra cosas tan terribles como el reclutamiento temprano de niños y menores para permanecer en el tiempo. Pero también tiene una consecuencia. Probablemente todas las sensibilidades políticas que están en un momento en la oposición, en otro momento en el gobierno, van a tener que enfrentar el problema del crimen organizado. Entonces, en la medida que no tengamos una visión de Estado de qué es lo que vamos a enfrentar en los próximos 30 años, es difícil que nosotros logremos revertir el avance tan vertiginoso que estamos observando en países como Chile. Déjame mirarlo la mitad del vaso lleno. Esto del crimen organizado, dime tú, ¿cuándo entró a la agenda pública con la fuerza que tiene hoy día?
Yo creo que hay varios factores que son desencadenantes como hitos, ¿no es cierto? Yo creo que el crimen organizado siempre ha estado presente en Chile. Sí, de la siempre ha forma habido. como nosotros lo estamos viendo, lo que nos preocupa es cómo estructuras internacionales han ingresado y han empezado a tomar control del territorio. Eso yo creo que sucede más o menos con los mismos ingresos de las oleadas migratorias más bien irregulares. Pero mientras eso está sucediendo, en nuestro país también se está generando una transformación de nuestra delincuencia común. Esa transformación está cambiando en su morfología, en su operatividad, en su nivel de violencia. Y por lo tanto, ambas realidades, el ingreso del crimen organizado de origen extranjero como el cambio criminal que tenemos en país, van a tener que chocar. La pregunta es, ¿cómo hacer ese choque? Si va a ser un choque de asociatividad, va a ser un choque violento, va a ser un choque donde va a estar dividido según regiones, según zonas, es una de las cosas que tenemos que evaluar. Lo que podemos observar hasta el día de hoy, o sea, lo que podemos decir, porque esto es un continuo aprendizaje, es que hay un modelo exitoso en ese choque, que es la violencia desmedida, la violencia irracional, la violencia como un mensaje de poder, como una semiótica criminal de decir yo soy el poderoso, yo soy el dueño de este territorio y voy a defenderlo contra la estructura rival o lo voy a defender contra el Estado. Yo te preguntaba desde cuándo que ya se instaló en la agenda y dominamos el concepto, al menos de crimen organizado, porque quiero establecer en ese hito, cronológico al menos, tu análisis de si la política está siendo capaz de resolver o de elaborar una respuesta mejor hoy que hace un año, mejor hoy que hace 2 años, o tú ves que estamos en un mismo punto de dar palos de ciego. No, yo siento que hemos avanzado. ¿Ya? Yo veo positivamente que hemos avanzado. Digo, la política en general. La política en general, sí, hemos avanzado. Hay un consenso, por ejemplo, lo que sucedió con las palabras de la ministra Toá, que generó esta como reacción, habla que no está normalizado todavía el fenómeno de la violencia. Pero lo que sí es grave es que uno ve que la violencia pareciera ser el único mecanismo de resolución de conflictos entre algunos grupos, entre algunas personas acá en nuestro país. Y eso en realidad es un tema que nos ha entrado fuertemente en la discusión pública. Es lo mismo que pasó en Ecuador en su momento. Entonces, creo que hay hitos que son importantes. Yo me atrevería a pensar que, para poner una fecha, el crimen organizado, como lo estamos observando, empieza a suceder como el 2017, 2018. Tiene mucho que ver con las oleadas, insisto, migratorias que traen modelos criminales desde el extranjero que resultan exitosos y que los criminales locales empiezan a adoptar como propios. Nosotros también somos exportadores de modelos criminales. No te olvides que nosotros hay un modelo de gente que consigue la visa waiver y va a robar a California, etcétera, y se han convertido en una especie de estructura criminal muy especializada. Pero siento que desde ahí en adelante viene el estallido social, viene la pandemia, que genera un efecto de retracción del Estado. Aparentemente el Estado no está tan presente. Esos dos fenómenos, político y sanitario, ¿favorecieron, ayudaron o qué generaron en el crimen organizado? Pues tú lo planteas en el 2017 o 2018 como hito de partida, claro, o un hito identificable. Justo después vienen estos dos hechos. Exactamente. ¿Qué pasó con el crimen organizado y el estallido y la pandemia? No solamente en Chile, ¿eh? No te olvides que en esos años también se registraron algunas movilizaciones sociales en diferentes partes de Sudamérica. Sí, lo que sucede es que se evidencia que el Estado no está tan presente. Hay una especie de retracción del Estado, muy evidente en la pandemia. Pero ese espacio de retracción no quedó vacío. Alguien lo cubrió. Y en caso, por ejemplo, mexicano o otros países más criminalizados, quien cubre eso son estructuras criminales que son capaces de llegar primero que el Estado con ayuda sanitaria, con alimentos, con una presencia. Eso creo que es un fenómeno que hay que estudiar. Van a pasar muchos años para que logremos definir si eso realmente fue así. Pero siento que pasaron a raíz de ese fenómeno varios problemas. Por ejemplo, hoy día las fronteras en muchas partes de Latinoamérica son verdaderos terceros países entre dos países, con lógicas de gobernanza criminal, con economías criminales sustentables, con una aceptación de la criminalidad como la presencia del Estado. Tenemos un Estado que está más debilitado y unas estructuras criminales que han suplantado al Estado en su función, otorgando trabajo, otorgando dinero, generando economías ilícitas. O sea, es un desafío que no solamente, insisto, es chileno. El problema, que creo yo que observamos en América Latina, es que cada país está muy enfrascado en tratar de solucionar lo que cree que es su problema, siendo que esto es un problema bastante más global. Tú lo acabas de decir, esto se está viendo en España. Entonces es súper importante la intercomunicación, el intercambio de información. Y aquí en Latinoamérica tenemos el problema que no todos los países son confiables para ese intercambio de información. Entonces es el desafío que tenemos, es grande, es complicado, pero lo que está en juego es la democracia y el Estado de Derecho. Hay dos países que nos interesa mirar. El primero, Ecuador, porque era junto con Chile de los países con menor criminalidad hace un par de años, una pila de años, no un par, un poco más.
y porque vimos lo de la toma en la televisión, y porque vimos un presidente que estuvo dispuesto a hacer cárceles, una alarma, cárceles buque, ese tipo de cosas. Eso por Ecuador, y me gustaría saber cómo ha avanzado desde ese momento hasta ahora. Y el otro que nos interesa saber es el famoso Bukele, porque ahí ha hecho una práctica visible de enfrentar a las bandas, y quiero saber a esta altura si es que ya se puede esbozar algún resultado, algún diagnóstico, aunque sea preliminar, pues. Sí, si sirve o no ese tipo de cárceles. Vamos por Ecuador. Yo creo que Ecuador, por ejemplo, tiene hitos que uno puede determinar. Mira, estas son cosas que pasaron, que se hicieron en Ecuador, que generaron las consecuencias de esto. Por ejemplo, el 2008, la salida a la base de Manta, ¿no es cierto? La política del ciudadano universal del presidente Correa, que permitió que todo el mundo ingresara con pocas restricciones. Así llegó, por ejemplo, la mafia albanesa. El fenómeno de dolarización, que convierte a un país en un verdadero lugar para el lavado de activos, porque no es necesario cambiar de una moneda a otra. Y así sucesivamente un montón de cosas. La legalización de lo que llamaban pandillas juveniles, pero en realidad eran estructuras criminales como el Latin King, van generando un efecto de violencia, pero también hay un periodo de mucha ocultación de información. Recientemente en Ecuador hay todo un escándalo de casi 8.000 muertos que no fueron considerados como muertos durante un periodo. Entonces rompe la lógica y dice, pucha, en realidad la ola de violencia no parte del 2019. ¿Y eran por pandemia esos 8.000 o por crimen organizado? Crímenes violentos. Wow, 8.000, no deja de ser. Wow. Entonces, el modelo de Ecuador, lo que sucede es que uno observa una sociedad ya aparentemente bastante vencida, con un Estado que no es capaz de resolver ciertos problemas, sino que funciona con esta lógica del globo, ¿no es cierto? Apunta en un lado, pero el aire del globo se va a otro lado, con lugares muy complejos, como en Guayaquil hay un cantón en Guayaquil que se llama Durán, que en realidad es la bodega del narcotráfico, 300.000 habitantes, de esos casi el 65% sin agua, con sicariatos todos los días, etc. Y por otro lado está lo que pareciera ser la solución latinoamericana, el modelo Bukele, que yo tengo algunas dudas y creo que tiene bastante sombra el modelo Bukele, ¿ya? Me imagino que los expertos del mundo están mirando ese modelo de un intento de resolución, que si va a resultar o no, si en el largo plazo qué va a pasar, si es eficiente o no. Claro, yo personalmente creo, y hemos hecho investigaciones con Douglas Farage, he escrito documentos respecto a esto, creo que hay cosas que no están muy claras de la efectividad de ese modelo, porque cuando un país pequeño como El Salvador declara la guerra a las maras, que han estado durante 20 años dominando eso, uno espera que haya víctimas en esa guerra. Y lo que hay pareciera que obedece más bien a un pacto, más que una verdadera guerra contra la criminalidad organizada. Y en todo pacto, en realidad, siempre tienen que ganar las dos partes, si no, no es pacto. Entonces, hoy día ya hay testimonios en investigaciones en curso en Estados Unidos que hablan de la existencia de un pacto entre ciertas estructuras de poder del gobierno de El Salvador con estructuras del crimen organizado que permitieron, por ejemplo, bajar los índices de violencia, que es lo que la gente quiere. Hay una investigación del diario El Faro de El Salvador que habla justamente de eso. Hay una investigación en este momento en la Fiscalía en Nueva York, y más de una en realidad. Pero lo que uno dice es que en este proceso que disminuyen las tasas de homicidio, que es la forma internacionalmente como se está midiendo la criminalidad organizada, que a mi juicio creo que hay que perfeccionarla con otros modelos como la extorsión, que es la verdadera demostración de la presencia del crimen organizado, en todo este modelo uno tiene algunas dudas, porque se ha generado también un gobierno bastante autoritario, ¿no es cierto?, que ha ido restringiendo algunas libertades personales, que ha ido seleccionando a pulso a determinados funcionarios públicos en área de justicia. Entonces, en realidad uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el modelo que realmente queremos? ¿Fortalecer una democracia o convertirnos en un gobierno más bien autoritario que garantice seguridad? Y esa es la discusión, porque en el punto 2, ¿no es cierto?, un gobierno autoritario que garantice autoridad, necesariamente tiene que haber la opción de que haya un pacto con estructuras criminales que son cada vez más poderosas. Y eso es lo que hay que observar con calma. Pablo Ceballos, consultor en crimen organizado internacional, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Espérenos. De vuelta en Vía Pública y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca una medida que toma la justicia argentina. Alguien dirá, no tiene jurisdicción sobre lo que ocurre en el país donde vive Maduro, pero son señales políticas que se van configurando. Ya lo hizo de alguna manera Maduro con Milei, ahora lo hace Argentina, la justicia argentina en este caso ordena la captura de Maduro por crímenes de lesa humanidad. El tribunal ordenó también la captura del ministro de Relaciones
Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello. Claro, recién Maduro pujaba judicialmente contra Argentina por el decomiso, por el robo, dice él, de un avión. En fin, son contradictores políticos muy evidentes, Maduro y Milei. Claro, una diferencia clara, porque uno es un dictador y el otro es un demócrata. Aunque a uno le guste más la izquierda a la derecha a la izquierda, lo que fuera. Uno es una persona elegida democráticamente y que está hasta aquí ejerciendo el poder y el mandato que le dio el soberano de su país. Y hay otro que está usurpando de manera ilegal un mandato que no tiene. Un mandato que lo tiene otra persona que además se tuvo que ir al exilio de su país porque corría riesgo su vida. Entonces son dos personas en pugna, pero que no están en el mismo nivel entre un dictador y un demócrata, o una persona que ejerce la democracia. Para tenerlo bien claro, pero esto escala y puede ver más detalles en 24horas.cl. Vamos a la pantalla de nuestro estudio para revisar el pronóstico del tiempo para Santiago. Mañana tendremos el cielo despejado con máxima probable de 20 grados y una mínima de 4. Para el miércoles y jueves, más bien del miércoles hasta el sábado, ya tendremos cielo mayoritariamente nublado, con máximas que están entre los 22, 23 y 24, no varía mucho, y las mínimas mañana 4, pero luego sube a 7 grados y el sábado 6 grados. Pronóstico para Santiago, capital de este país. Y anote bien esta fecha. ¿Por qué? ¿O la fecha de qué? De que Sting, el famoso Sting, ícono de la música, ganador de 17 Grammys, confirmó oficialmente su regreso a Chile con el lanzamiento de su gira Sting 3.0. El conocido artista mostrará sus nuevas producciones, pero sin dejar de lado también los clásicos que permanecen en la memoria de todos. Ya le decía, anote bien esta fecha, porque Sting se presentará en Santiago el viernes 21 de febrero en la Movistar Arena. En cuanto a la compra de tickets, bueno, los miembros del club de fans de Sting tendrán la oportunidad de acceder a una preventa especial visitando sting.com a partir del lunes 30 de septiembre. Luego de eso ya habrá otra preventa. En fin, van a ir viendo ustedes más detalles en la tiquetera que trae a este artista. Con Shape of My Heart, Sting, le pedimos vía pública de hoy. Que tenga muy buenas noches y gracias por venir. The cards as a meditation. Those he plays never suspect. He doesn't play for the money wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden laws of a probable outcome, while the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords